salieron de la ciudad, y no bien se habían alejado, cuando José dijo a su mayordomo: levántate y persigue a esos hombres, les das alcance y les dices por qué habéis pagado mal por bien. Se trata nada menos que de lo que utiliza mi señor para beber, y también para sus adivinaciones. ¿Qué mal habéis obrado? Él les alcanzó y les habló a este tenor. Ellos le dijeron: ¿por qué habla mi señor de ese modo? Lejos de tus siervos hacer semejante cosa. De modo que te hemos devuelto desde Canaán la plata que encontramos en la boca de nuestras talegas, e íbamos a robar ahora de casa de nuestro señor plata ni oro. Aquel de tus siervos a quien se le encuentre, que muera. Y también los demás nos haremos esclavos del señor. Dijo: sea así como decís, aquel a quien se le encuentre, será mi esclavo. Pero los demás quedaréis disculpados. Ellos se dieron prisa en bajar sus talegas a tierra y fueron abriendo cada cual la suya. Él les registró empezando por el grande y acabando por el chico, y apareció la copa en la talega de Benjamín. Entonces rasgaron ellos sus túnicas, y cargando cada cual su burro regresaron a la ciudad. Judá y sus hermanos entraron a casa de José, que todavía estaba allí, y cayeron rostro en tierra. José les dijo: ¿qué habéis hecho? ¿Ignorabais que uno como yo tenía que adivinarlo sin falta? Judá dijo: ¿qué vamos a decirle al Señor? ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué excusa vamos a dar? Dios ha hallado culpables a sus siervos, y henos aquí como esclavos de nuestro Señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder ha aparecido la copa. Replicó: lejos de mí, hacer eso. Aquel a quien se le ha hallado la copa, ese será mi esclavo, que los demás subiréis sin novedad donde vuestro padre. Entonces se le acercó Judá y le dijo: con permiso, señor, tu siervo va a pronunciar una palabra a los oídos de mi señor, y que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues tú eres como el mismo faraón. Mi señor preguntó a sus siervos: ¿tenéis padre o algún hermano? Y nosotros dijimos a mi señor: sí, tenemos padre anciano, y un hijo pequeño de su ancianidad. Otro hermano de este murió. Solo le ha quedado este de su madre, y su padre le quiere. Entonces tú dijiste a tus siervos: bajádmelo, que ponga mis ojos sobre él. Y dijimos a mi señor: imposible que el muchacho deje a su padre, pues si le dejara, éste moriría. Pero dijiste a tus siervos: pues si no baja vuestro hermano menor con vosotros, no volveréis a verme la cara. Así pues, cuando subimos nosotros a mi padre, tu siervo, le expusimos las palabras de mi señor. Nuestro padre dijo: volved y compradnos algo de comer. Dijimos: no podemos bajar, a menos que nuestro hermano pequeño vaya con nosotros. En ese caso sí bajaríamos. Porque no podemos presentarnos a aquel hombre si no está con nosotros nuestro hermano el pequeño. Mi padre, tu siervo, nos dijo: bien sabéis que mi mujer me dio a los dos, el uno se me marchó, y dije que seguramente habría sido despedazado, y no le he vuelto a ver más hasta ahora. Y ahora os lleváis también a este de mi presencia, y le ocurre alguna desgracia, y habréis hecho bajar mi ancianidad al Seol con amargura. Ahora, pues, cuando yo llegue a donde mi padre, tu siervo, y el muchacho no esté con nosotros, teniendo como tiene el alma tan apegada a la suya, en cuanto vea que falta el muchacho morirá, y tus siervos habrán hecho bajar la ancianidad de nuestro padre, tu siervo, con tristeza al Seol. La verdad es que tu siervo ha traído al muchacho de junto a su padre bajo palabra de que, si no te lo traigo, quedaré en falta para con mi padre a perpetuidad. Ahora, pues, que se quede tu siervo en vez del muchacho como esclavo de mi señor, y suba el muchacho con sus hermanos. Porque ¿cómo subo yo ahora a mi padre sin el muchacho conmigo? No quiero ni ver la aflicción en que caerá mi padre. Génesis 45. Ya no pudo José contenerse delante de todos los que en pie le asistían y exclamó: echad a todo el mundo de mi lado. Y no quedó nadie con él mientras se daba a conocer José a sus hermanos. Y se echó a llorar a gritos, y lo oyeron los egipcios, y lo oyó hasta la casa de Faraón. José dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Sus hermanos no podían contestarle, porque se habían quedado atónitos ante él. José dijo a sus hermanos: vamos, acercaos a mí. Se acercaron, y él continuó: yo soy vuestro hermano José, a quien vendisteis a los egipcios. Ahora bien, no os pese mal, ni os dé enojo el haberme vendido acá, pues para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Porque con este van 2 años de hambre por la tierra, y aún quedan 5 años en que no habrá arada ni siega. Dios me ha enviado delante de vosotros para que podáis sobrevivir en la tierra y para salvaros la vida mediante una feliz liberación. O sea, que no fuisteis vosotros los que me enviasteis acá, sino Dios, y Él me ha convertido en padre de Faraón, en dueño de toda su casa y amo de todo Egipto. Subid deprisa de donde mi padre, y decidle: así, dice tu hijo José, Dios me ha hecho dueño de todo Egipto.
Baja a mí sin demora. Vivirás en el país de Gosen, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y nietos, tus ovejas y tus vacadas y todo cuanto tienes. Yo te sustentaré allí, pues todavía faltan 5 años de hambre, no sea que quedéis en la miseria tú y tu casa y todo lo tuyo. Con vuestros propios ojos estáis viendo, y también mi hermano Benjamín con los suyos, que es mi boca la que os habla. Notificad, pues, a mi padre toda mi autoridad en Egipto y todo lo que habéis visto, y enseguida bajad a mi padre acá. Y echándose al cuello de su hermano Benjamín, lloró. También Benjamín lloraba sobre el cuello de José. Luego besó a todos sus hermanos, llorando sobre ellos. Después de lo cual sus hermanos estuvieron conversando con él. En el palacio de Faraón corrió la voz. Han venido los hermanos de José. La cosa cayó bien a Faraón y sus siervos, y Faraón dijo a José: Di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras acémilas y poneos inmediatamente en Canaán, tomad a vuestro padre y vuestras familias, y venid a mí, que yo os daré lo mejor de Egipto, y comeréis lo más pingüe del país. Por tu parte, ordénales, haced esto, tomad de Egipto carretas para vuestros pequeños y mujeres, y os traéis a vuestro padre. Y vosotros mismos no tengáis pena de vuestras cosas, que lo mejor de Egipto será para vosotros. Así lo hicieron los hijos de Israel. José les proporcionó carretas por orden de Faraón, y les dio provisiones para el camino. A todos ellos dio sendas mudas, pero a Benjamín le dio 300 piezas de plata y 5 mudas. A su padre le envió asimismo 10 burros cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo, pan y víveres para el viaje de su padre. Luego despidió a sus hermanos, y cuando se iban les dijo: No os excitéis en el camino. Subieron, pues, de Egipto y llegaron a Canaán, a donde su padre Jacob, y le anunciaron: Todavía vive José, y es el amo de todo Egipto. Pero él se quedó impasible, porque no les creía. Entonces le repitieron todas las palabras que José les había dicho, vio las carretas que José había enviado para transportarle, y revivió el espíritu de su padre Jacob. Y dijo Israel: Esto me basta. Todavía vive mi hijo José, iré y le veré antes de morirme. Génesis 46. Partió Israel con todas sus pertenencias y llegó a Beerseba, donde hizo sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y dijo Dios a Israel en visión nocturna: Jacob, Jacob. Heme aquí, respondió. Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Y bajaré contigo a Egipto y yo mismo te subiré también. José te cerrará los ojos. Jacob partió de Beerseba y los hijos de Israel montaron a su padre Jacob, así como a sus pequeños y mujeres, en las carretas que había mandado Faraón para transportarle. También tomaron sus ganados y la hacienda lograda en Canaán, y fueron a Egipto, Jacob y toda su descendencia con él. Sus hijos y nietos, sus hijas y nietas, a toda su descendencia se la llevó consigo a Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos. El primogénito de Jacob Rubén, y los hijos de Rubén Enoc, Palú, Jesrón y Carmí. Los hijos de Simeón Yemuel, Yamín, Joar, Yaquín, Sohar y Saúl, hijo de la Canánea. Los hijos de Leví Gersón, Keat y Merari. Los hijos de Judaer, Onán, Selá, Pérez y Zerah, pero Er y Onán ya habían muerto en Canaán. Y los hijos de Pérez, Jesrón y Jamul. Los hijos de Isaacar, Torá, Puba, Yasub y Simrón. Los hijos de Zabulón, Sereg, Elón, y Ahleel. Estos fueron los hijos que le había dado a Jacob en Padán Aram, y también su hija Dinah. Sus hijos y sus hijas eran en total 33 personas. Los hijos de Gad, Sefón, Jagi, Suní, Esbón, Eri, Arodi y Areli. Los hijos de Aser, Yemna, Yisba, Yisbi, Beria y Serach, hermana de ellos. Hijos de Beria, Heber y Malquiel. Estos son los hijos de Zilpa, la que Labán diera a su hija Lía. Ella engendró para Jacob estas 16 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. A José le nacieron en Egipto Manasés y Efraín, de Asnat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín: Bela, Beker, Asbel, Gera, Naamán, Eji, Ros, Mupim, Jupim y Ard. Estos son los hijos que Raquel dio a Jacob. En total 14 personas. Los hijos de Dan, Husim. Los hijos de Neftalí y Axel, Guni, Yeser y Sillem. Estos son los hijos de Bilá, la que Labán diera a su hija Raquel, y que aquella engendró para Jacob en total 7 personas. Todas las personas que entraron con Jacob en Egipto, nacidas de sus entrañas, salvo las mujeres de los hijos de Jacob, hacían un total de 66 personas. Los hijos de José, que le habían nacido en Egipto, eran 2. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto eran 70. Israel mandó a Judá por delante a donde José, para que éste le precediera de Gosen, y llegaron al país de Gosen. José enganchó su carroza y subió a Gosen, al encuentro de su padre Israel, y viéndole se echó a su cuello y estúvose llorando sobre su cuello. Y dijo Israel a José:
Ahora ya puedo morir, después de haber visto tu rostro, pues que tú vives todavía. José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: voy a subir a avisar a Faraón y decirle: han venido a mí mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en Canaán. Son pastores de ovejas, pues siempre fueron ganaderos, y han traído ovejas, vacadas y todo lo suyo. Así, cuando os llame Faraón y os diga: ¿cuál es vuestro oficio? Le decís: ganaderos hemos sido tus siervos desde la mocedad hasta ahora, lo mismo que nuestros padres. De esta suerte os quedaréis en el país de Gosén. Porque los egipcios detestan a todos los pastores de ovejas. Génesis 47. Vino, pues, José a dar parte a Faraón, diciendo: mi padre, mis hermanos, sus ovejas y vacadas y todo lo suyo han venido de Canaán, y ya están en el país de Gosén. Luego, de entre todos sus hermanos tomó consigo a 5 varones y se los presentó a Faraón. Dijo Faraón a los hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, lo mismo que nuestros padres. Y dijeron a Faraón: hemos venido a residir en esta tierra, porque no hay pastos para los rebaños que tienen tus siervos, por ser grave el hambre en Canaán. Así pues, deja morar a tus siervos en el país de Gosén. 5. Ahí dijo Faraón a José: 5, ve Jacob, y sus hijos vinieron a Egipto donde José. Faraón, rey de Egipto, se enteró y dijo a José: tu padre y tus hermanos han venido a ti. 6. Tienes el territorio egipcio por delante, en lo mejor del país instala a tu padre y tus hermanos. 6. Ve que residan en el país de Gosén. Y si te consta que hay entre ellos gente capacitada, ponles por rabadán, es de lo mío. 7. José llevó a su padre Jacob y le presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos años tienes? Respondió Jacob a Faraón: los años de mis andanzas hacen 130 años, pocos y malos han sido los años de mi vida, y no han llegado a igualar los años de vida de mis padres, en el tiempo de sus andanzas. Bendijo, pues, Jacob a Faraón, y salió de su presencia. José instaló a su padre y sus hermanos, asignándoles predio en territorio egipcio, en lo mejor del país, en el país de Ramsés, según lo había mandado Faraón. Y José proveyó al sustento familiar de su padre y sus hermanos y toda la casa de su padre. No había pan en todo el país, porque el hambre era gravísima y tanto Egipto como Canaán estaban muertos de hambre. Entonces José se hizo con toda la plata existente en Egipto y Canaán a cambio del grano que ellos compraban, y llevó José aquella plata al palacio de Faraón. Agotada la plata de Egipto y de Canaán, acudió Egipto en masa a José diciendo: danos pan. ¿Por qué hemos de morir en tu presencia ahora que se ha agotado la plata? Dijo José: entregad vuestros ganados y os daré pan por vuestros ganados, ya que se ha agotado la plata. Trajeron sus ganados a José y José les dio pan a cambio de caballos, ovejas, vacas y burros. Y les abasteció de pan a trueque de todos sus ganados por aquel año. Cumplido el año, acudieron al año siguiente y le dijeron: no disimularemos a nuestro señor que se ha agotado la plata, y también los ganados pertenecen ya a nuestro señor. No nos queda de disposición de nuestro señor nada, salvo nuestros cuerpos y nuestras tierras. ¿Por qué hemos de morir delante de tus ojos así nosotros como nuestras tierras? Apropiate de nosotros y de nuestras tierras a cambio de pan, y nosotros con nuestras tierras pasaremos a ser esclavos del Faraón. Pero danos simiente para que vivamos y no muramos, y el suelo no quede desolado. De este modo se apropió José todo el suelo de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno su campo porque el hambre les apretaba, y la tierra vino a ser de Faraón. En cuanto al pueblo, lo redujo a servidumbre, de cabo a cabo de las fronteras de Egipto. Tan solo las tierras de los sacerdotes no se las apropió, porque los sacerdotes tuvieron tal privilegio de Faraón, y comieron de dicho privilegio que les concedió Faraón. Por lo cual no vendieron sus tierras. Dijo entonces José al pueblo: he aquí que os he adquirido hoy para Faraón a vosotros y vuestras tierras. Ahí tenéis simiente, sembrad la tierra, y luego, cuando la cosecha, daréis el quinto a Faraón y las otras 4 partes serán para vosotros, para siembra del campo, y para alimento vuestro y de vuestros familiares, para alimento de vuestras criaturas. Dijeron ellos: nos has salvado la vida. Hallemos gracia a los ojos de mi señor, y seremos siervos del Faraón. Y José les impuso por norma, vigente hasta la fecha respecto a todo el agro egipcio, dar el quinto al Faraón. Tan solo el territorio de los sacerdotes no pasó a ser de Faraón. Israel residió en Egipto, en el país de Gosén. Se afincaron en él y fueron fecundos y se multiplicaron sobremanera. Jacob vivió en Egipto 17 años, siendo los días de Jacob, los años de su vida, 147 años.
Cuando los días de Israel tocaron a su fin, llamó a su hijo José y le dijo: si he hallado gracia a tus ojos, pon tu mano debajo de mi muslo y hazme este favor y lealtad, no me sepultes en Egipto. Cuando yo me acueste con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Respondió: yo haré según tu palabra. Júramelo, dijo. Y José se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su lecho. Génesis 48. Sucedió tras esto que se le dijo a José: mira que tu padre está malo. Entonces él tomó consigo a sus dos hijos Manasés y Efraín, y se hizo anunciar a Jacob: tu hijo José ha venido a verte. Entonces Israel, haciendo un esfuerzo, se sentó en su lecho. Dijo Jacob a José: el Sadai se me apareció en luz, en país canáneo. Me bendijo y me dijo: mira, yo haré que seas fecundo y que te multipliques. Haré de ti una asamblea de pueblos, y daré esta tierra a tu posteridad en propiedad eterna. Pues bien, los dos hijos tuyos que te nacieron en Egipto antes de venir yo a Egipto a reunirme contigo, míos son Efraín y Manasés, igual que Rubén y Simeón, serán míos. En cuanto a la prole que has engendrado después de ellos, tuya será y con el apellido de sus demás hermanos se la citará en orden a la herencia. Cuando yo venía de Padán se me murió en el camino Raquel, tu madre, en el país de los cananeos, a poco trecho para llegar a Efratá, y allí la sepulté, en el camino de Efratá, o sea Belén. Vio Israel a los hijos de José y preguntó: ¿quiénes son estos? Dijo José a su padre: son mis hijos, los que me ha dado Dios aquí. Y él dijo: tráemelos acá, que yo les bendiga. Los ojos de Jacob se habían nublado por la vejez y no podía ver. Acercóselos, pues, y él los besó y los abrazó. Dijo Israel a José: yo no sospechaba ver más tu rostro, y ahora resulta que Dios me ha hecho ver también a tus hijos. José los sacó de entre las rodillas de su padre, y se postró ante él rostro en tierra. José los tomó a los dos, a Efraín con la derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés con la izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a este. Israel extendió su diestra y la puso sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, es decir que cruzó las manos, puesto que Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor desde que existo hasta el presente día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos. Sean llamados con mi nombre y con el de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense y crezcan en medio de la tierra. Al ver José que su padre tenía la diestra puesta sobre la cabeza de Efraín, le pareció mal, y asió la mano de su padre para retirarla de sobre la cabeza de Efraín a la de Manasés. Y dijo José a su padre: así no, padre mío, que este es el primogénito. Pon tu diestra sobre su cabeza. Pero rehusó su padre, y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él será grande. Sin embargo, su hermano será más grande que él, y su descendencia se hará una muchedumbre de gentes. Y les bendijo aquel día, diciendo: que con vuestro nombre se bendiga en Israel, y se diga hágate Dios como a Efraín y Manasés. Y puso a Efraín por delante de Manasés. Dijo entonces Israel a José: yo muero. Pero Dios estará con vosotros y os devolverá a la tierra de vuestros padres. Yo, por mi parte, te doy Siquem a ti, mejorándote sobre tus hermanos lo que tomé al amorreo con mi espada y con mi arco. Génesis 49. Jacob llamó a sus hijos y dijo: juntaos, y os anunciaré lo que os ha de acontecer en días venideros. Apiñaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a Israel, vuestro padre. Rubén, mi primogénito eres tú, mi vigor y las primicias de mi virilidad, plétora de pasión y de ímpetu, espumas como el agua, cuidado, no te desbordes. ¿Por qué subiste al lecho de tu padre? Entonces violaste mi tálamo al subir. Simeón y Leví, hermanos, llevaron al colmo la violencia con sus intrigas. En su conciliábulo no entres, alma mía. A su asamblea no te unas, corazón mío. Porque estando de malas, mataron hombres, y estando de buenas, desjarretaron toros. Maldita su ira, por ser tan impetuosa, y su cólera, por ser tan cruel. Los dividiré en Jacob, y los dispersaré en Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Inclínense a ti los hijos de tu padre. Cachorro de leones Judá. De la presa, hijo mío, has vuelto. Se recuesta, se echa cual león, o cual leona, ¿quién le hará alzar? No se irá de Judá el báculo, el bastón de mando de entre tus piernas. Hasta tanto que se le traiga el tributo y a quien rindan homenaje las naciones. El que ata a la vid su borriquillo y a la cepa el pollino de su asna. Lava en vino su vestimenta, y en sangre de uvas su sayo. El de los ojos encandilados de vino, el de los dientes blancos de leche.
Zabulón habita en la ribera del mar, y es tripulante de barcos, a horcajadas sobre Sidón. Isaacar es un borrico corpulento echado entre las agualeras. Aunque ve que el reposo es bueno, y que el suelo es agradable, ofrece su lomo a la carga y termina sometiéndose al trabajo. Dan juzgará a su pueblo como cualquiera de las tribus de Israel. Sea Dan una culebra junto al camino, una víbora junto al sendero, que pica al caballo en los jarretes y cae su jinete de espaldas. En tu salvación espero, Yahvé. A Gad atracadores le atracan, pero él atraca su retaguardia. Aser tiene pingüe su pan, y da manjares de rey. 21 Neftalí es una cierva suelta, que da cervatillos hermosos. 22 Un retoño es José, retoño junto a la fuente, cuyo vástagos trepan sobre el muro. Le molestan y acribillan, le asaltan los flecheros. Pero es roto su arco violentamente y se aflojan los músculos de sus brazos por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la piedra de Israel, por el Dios de tu padre, pues él te ayudará, el Dios Shaddai, pues él te bendecirá con bendiciones de los cielos desde arriba, bendiciones del abismo que yace abajo, bendiciones de los pechos y del seno, bendiciones de espigas y de frutos, amén de las bendiciones de los montes seculares, y el anhelo de los collados eternos. Sean para la cabeza de José, y para la frente del consagrado entre sus hermanos. Benjamín, lobo rapaz. De mañana devora su presa, y a la tarde reparte el despojo. Todas estas son las tribus de Israel, 12 en total, y esto es lo que les dijo su padre, bendiciéndoles a cada uno con su bendición correspondiente. Luego les dio este encargo: yo voy a reunirme con los míos. Sepultadme junto a mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón elitita, en la cueva que está en el campo de la Macpelá, enfrente de Mambré, en el país de Canaán, el campo que compró Abraham a Efrón elitita, como propiedad sepulcral. Allí sepultaron a Abraham y a su mujer Sara. Allí sepultaron a Isaac y a su mujer Rebeca, y allí sepulté yo a Lía. Dicho campo y la cueva que en Elai fueron adquiridos de los hititas. Y en habiendo acabado Jacob de hacer encargos a sus hijos, recogió sus piernas en el lecho, expiró y se reunió con los suyos. Génesis 50. José cayó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Luego encargó José a sus servidores médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Emplearon en ellos 40 días, porque este es el tiempo que se emplea con los embalsamados. Y los egipcios le lloraron durante 70 días. Transcurridos los días de luto por él, habló José a la casa de Faraón en estos términos: si he hallado gracia a vuestros ojos, por favor, haced llegar a oídos de Faraón esta palabra. Mi padre me tomó juramento diciendo: yo me muero. En el sepulcro que yo me labré en el país de Canaán, allí me has de sepultar. Ahora, pues, permíteme que suba a sepultar a mi padre, y luego volveré. Dijo Faraón: sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Subió José a enterrar a su padre, y con él subieron todos los servidores de Faraón, los más viejos de palacio, y todos los ancianos de Egipto, así como toda la familia de José, sus hermanos y la familia de su padre. Tan solo a sus pequeñuelos, sus rebaños y vacadas, dejaron en el país de Gosén. Subieron con él además carros y aurigas, un cortejo muy considerable. Llegados a Goren-Aatad, que está allende el Jordán, hicieron allí un duelo muy grande y solemne, y José lloró a su padre durante 7 días. Los cananeos, habitantes del país, vieron el duelo en Goren-Aatad y dijeron: duelo de importancia es ese de los egipcios. Por eso se llamó el lugar Abel Misrayim, que está allende el Jordán. Sus hijos, pues, hicieron por él como él se lo había mandado. Le llevaron sus hijos al país de Canaán, y le sepultaron en la cueva del campo de la Macpelá, el campo que había comprado Abraham en propiedad sepulcral a Efrón elitita, enfrente de Mambré. Regresó José a Egipto con sus hermanos, y todos cuantos habían subido con él a sepultar a su padre. Vieron los hermanos de José que había muerto su padre y dijeron: a ver si José nos guarda rencor y nos devuelve todo el daño que le hicimos. Por eso mandaron a José este recado: tu padre encargó antes de su muerte. Así diréis a José: por favor, perdona el crimen de tus hermanos y su pecado. Cierto que te hicieron daño, pero ahora tú perdona el crimen de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras le hablaban. Fueron entonces sus hermanos personalmente y cayendo delante de él dijeron: henos aquí, esclavos tuyos somos. Replicóles José: no temáis, ¿estoy yo acaso en vez de Dios? Aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir, como hoy ocurre, a un pueblo numeroso. Así que no temáis. Yo os mantendré a vosotros y a vuestros pequeñuelos. Y les consoló y les habló con afecto. José permaneció en Egipto junto con la familia de su padre, y alcanzó José la edad de 110 años. José vio a los bisnietos de Efraín.
Asimismo los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. Por último, José dijo a sus hermanos: Yo muero, pero Dios se ocupará sin falta de vosotros y os hará subir de este país al país que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. José hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo: Dios os visitará sin falta, y entonces os llevaréis mis huesos de aquí. Y José murió a la edad de 110 años. Le embalsamaron, y se le puso en una caja en Egipto. Éxodo 1. Estos son los nombres de los israelitas que entraron con Jacob en Egipto, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. El número de los descendientes de Jacob era de 70 personas. José estaba ya en Egipto. Murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Pero los israelitas fueron fecundos y se multiplicaron. Llegaron a ser muy numerosos y fuertes y llenaron el país. Se alzó en Egipto un nuevo rey, que nada sabía de José. Y que dijo a su pueblo: Mirad, los israelitas son un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra él para que no siga multiplicándose, no sea que en caso de guerra se una también él a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y salir del país. Les impusieron pues, capataces para aplastarlos bajo el peso de duros trabajos. Y así edificaron para Faraón las ciudades de depósito Pitón y Ramsés. Pero cuanto más les oprimían, tanto más crecían y se multiplicaban, de modo que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Y redujeron a cruel servidumbre a los israelitas, les amargaron la vida con rudos trabajos de arcilla y ladrillos, con toda suerte de labores del campo y toda clase de servidumbre que les imponían por crueldad. El rey de Egipto dio también orden a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra, y la otra Pua, diciéndoles: Cuando asistáis a las hebreas, observad bien las dos piedras, si es niño, hacedle morir; si es niña, dejadla con vida. Pero las parteras temían a Dios, y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los niños. Llamó el rey de Egipto a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto y dejáis con vida a los niños? Respondieron las parteras a Faraón: Es que las hebreas no son como las egipcias. Son más robustas, y antes que llegue la partera, ya han dado a luz. Y Dios favoreció a las parteras. El pueblo se multiplicó y se hizo muy poderoso. Y por haber temido las parteras a Dios, les concedió numerosa prole. Entonces Faraón dio a todo su pueblo esta orden: Todo niño que nazca lo echaréis al río, pero a las niñas las dejaréis con vida. Éxodo 2. Un hombre de la casa de Leví fue a tomar por mujer una hija de Leví. Concibió la mujer y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso lo tuvo escondido durante 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo ya por más tiempo, tomó una cestilla de papiro, la calafateó con betún y pez, metió en ella al niño, y la puso entre los juncos, a la orilla del río. La hermana del niño se apostó a lo lejos para ver lo que le pasaba.